Hola, hola, bendiciones. Estamos conectadas una semana, bueno, conectados y conectadas una semana nueva. Hoy en un nuevo episodio del podcast, quiero contarles que estoy muy emocionada. Bueno, no sé si se me va a notar o no, pero estoy muy emocionada de coincidir en este tiempo con alguien que para mí fue muy especial durante esta preparación profesional, como todos saben, y les he contado hoy saliendo de ejercer la maternidad, como muchas de las mujeres que se conectan a la comunidad, pues saben que tenemos proyectos, ilusiones, sueños y que en algún momento se llevan a la realidad. Así es que hoy quiero presentarles a Juan Fernando Campos y quiero que él se presente y luego yo les voy a contar cómo es que conectamos y cómo es que coincidimos en este tiempo. Así es que bienvenidas a cada uno, porque en ocasiones también por ahí veo comentarios de los que se conectan. Así es que Juan Fernando o Juanfer, como le dicen todos o les decimos, por favor, preséntate, bienvenido a este espacio, a este lugar, por favor, haz lo tuyo. Muchas gracias, Martita, de verdad un placer poder estar con todos ustedes. Y antes de presentarme, yo me anticipo, creo que este es un programa indispensable para todo hombre, un programa para mujeres que ningún hombre se debería de perder, creo yo, porque al final de cuentas las relaciones interpersonales, independientemente de cualquiera sea, entre mejor nos vayamos conociendo y vayamos entendiéndonos, creo que es algo fantástico y fabuloso como una herramienta para nosotros. Pues como bien dijo Martita, me llamo Juan Fernando Campos. Me gusta que me digan Juanfer, la gran mayoría de personas me llama de esa manera. Más allá de los títulos profesionales que no me gusta compartirles, no creo en los títulos, hay dos que sí me gusta compartir, pero que no son necesariamente un mérito mío como tal. Uno es el de ser hijo de Dios. Estoy muy agradecido con Dios por el cuidado que tiene en mi vida de manera constante. Y el segundo es el que soy papá de dos extraordinarios jóvenes, uno de 21 años, el otro de 18 años. Tengo un poco más de 5, voy casi para 6, no sé en qué momento usted va a escuchar esta transmisión, pero hoy en este momento estoy por cumplir 6 años de haberme separado de la mamá de ellos, donde hoy pues gracias a Dios la relación es bastante cordial, nos llamábamos bastante bien. Y desde hace más de 3 años mis hijos tomaron la decisión de venirse a vivir conmigo y ahí es de verdad lo mejor que me puede estar pasando en mi vida en este momento. Soy una persona que me gusta mucho las relaciones, compartir con las personas, leer, aprender de otros, poder compartir de lo que aprendo me fascina también. Muy disperso, distraído por momentos, un olvídalo todo y piérdelo todo también, pero eso me ha obligado a meterle mucha estructura a mi vida, lo cual a veces a la gente le hace creer que soy muy ordenado y que no se me olvida nada, pero no, o sea, le metí mucha estructura a mi vida que me ha ayudado precisamente a lidiar con esa parte de mi personalidad. Y como último detalle, la gente que me va conociendo se va dando cuenta, soy muy fanático de las series y películas de superhéroes. Entonces eso es lo que me gusta que la gente conozca de mí, quién es Juanfer. El que sabe Juanfer, el que ha pasado en la experiencia con Juanfer, pues conforme vayamos avanzando acá, creo que algunas de esas cositas pueden ir saliendo a relucir, Martita, pero creo que lo más importante es que conozcan a Juanfer, la persona, ¿sí? Excelente. Y es que me encantó el hecho, ¿no? De ver que acá nos conectamos seres humanos imperfectos, ¿no? El hecho de Total. que de repente nos toque liderar ciertos proyectos de vida o personales no significa, como hablaba a la semana pasada, un corazón transparente, como Dios dijo a David, ¿no? No es un corazón perfecto, sino un corazón que reconoce su humanidad y que ahí está todos los días, dependiendo de Dios, ¿no? Entonces vemos acá que Juanfer pues nos abre su corazón a decirnos, miren, aquí yo les voy a hablar y les voy a decir de lo que soy, ¿verdad? Entonces Sí. es un buen punto, ¿no? Y ante todo porque recuérdense que la comunidad de Life and Business Woman es con fe y propósito para el éxito, ¿verdad? El éxito, pues todo lo tomamos de manera tan diferente. Para algunos es uno, para otros otra cosa. Lo importante es que tú sepas tu propósito de vida para que te sientas exitosa o exitoso, ¿ok? Y entonces invité a Juanfer acá porque ustedes saben que trabajamos liderazgo, desarrollo personal, creencias, trabajamos en la fe y ante todo me encanta fusionar los principios bíblicos, ¿no? Con lo que vivimos el día a día en exponernos a esa humanidad
en esos retos que enfrentamos de mamá, de papá, de padres, ¿no? Y entonces acá él nos expresa lo que él es, no tanto lo que tiene, los títulos, sino lo que él es. Y eso es lo que me encanta. Y lo invité porque vamos a hablar el día de hoy de víctima a protagonista, ¿no? Y pues ya tocó un punto ahí de dónde, por dónde empezar, ¿no? Porque si escucharon la situación que él acá nos contó, ¿verdad? Ustedes no lo vieron llorando, diciendo, ay, fíjense lo que me pasó, sino que es de un punto de aprendizaje y desde ahí vamos a partir hablando y enfocándonos desde ese punto de identificar esa mentalidad de victimismo. Y saben que él como hombre, como profesional, como padre, como coach y otros títulos que no nos quiso mencionar, escritor también, nos va a dar esa parte, esa riqueza, ese valor agregado a nosotras las mujeres. Así es que por favor atenta para escuchar sabiduría, para escuchar consejo, para escuchar las experiencias de otras que yo es lo que de otras personas que yo les digo, ahí está la riqueza. Así es que Juanfer quisiera empezar preguntando cómo podemos reconocer si estamos adoptando una mentalidad de victimismo, ¿verdad? ¿Cómo la identificamos? Porque a veces estamos en ese círculo y precisamente me contabas algo y yo decía, es cierto, a veces no nos damos cuenta que estamos en ese círculo. Total, creo que digamos una de las principales complicaciones que uno como ser humano puede tener ante cualquier situación que incluso le pueda estar haciendo daño es la falta de reconocimiento, porque se convierte en algo, llamémosle hasta natural, que empezamos a trabajar y que nos vamos sumergiendo sin darnos cuenta. O sea, no es que una persona haya dormido una noche súper optimista y creyéndose que estaba súper bien y toda la cuestión, y al día siguiente amaneció siendo la víctima y el derrotista y toda la cuestión, sino que es algo que se va dando gradualmente y que no nos vamos dando cuenta que nos vamos sumergiendo dentro de este tipo de pensamiento. Otro elemento complicado que hace es precisamente que es una mentalidad, es algo tan intangible, pero tan poderoso en nuestra vida, que nos puede hacer pasar desapercibido que estamos cayendo en eso. O sea, no nos damos cuenta. Y entonces, ¿qué elementos considero que pueden ser importantes para ver? Primero, cuando pasamos de una autocompasión sana, que tiene que ver con nuestro propio cuidado, con el tener aprecio para nosotros, y que de alguna manera también va por la línea del respeto, de la autoestima, el compadecernos de nosotros mismos y saber que somos vulnerables y no exponernos a algo que nos pueda llegar a afectar, pero cuando ya transgredimos y nos vamos a la autocompasión excesiva, cuando ya nos empezamos a autocompadecer y pobrecito de mí, pobrecita de mí, a mí todo me pasa, nadie me sale bien y por más que intento, y entonces eso nos lleva a otro elemento complicado, que es la queja. Nos empezamos a quejar demasiado y entonces sin darnos cuenta también caemos en un aspecto de empezar a formar y repetir patrones negativos de conducta, que nos empiezan a absorber y nos empezamos a dar cuenta que nos están, que siguen alimentando todavía más esa situación complicada, porque uno de los aspectos importantes, Martita, es que no vamos a negar que la persona pudiera estar pasando por una situación difícil, un largo periodo de no tener trabajo, un largo periodo de tener una relación complicada con su pareja, un distanciamiento que puede estar teniendo tal vez con sus hijos, complicaciones dentro del trabajo. O sea, no vamos a negar que pueda estar dentro de una realidad complicada. Pero lo que sucede en la parte de adoptar una mentalidad de victimismo es cuando sobredimensionamos, y esto también nos lleva a un tercer elemento, el sobrepensamiento sobre esas situaciones negativas. Entonces empezamos a que todas nuestras conversaciones con los demás es sobre el problema que estoy teniendo en el trabajo, sobre la situación difícil que estoy pasando con mi pareja, sobre la enfermedad que tengo, sobre la falta de dinero que tengo, o sea, que no estamos negando la realidad, pero lo que sucede es que toda nuestra atención empieza a irse sobre esas situaciones complicadas. Y entonces empezamos a perder la perspectiva de lo que está a nuestro alrededor, y nos lleva para mí a un último elemento que nos puede ayudar, el rechazo a la ayuda. Entonces nos aislamos y entonces creemos que estamos bien, porque seamos sinceros, quejarse es rico. O sea, sí genera como que esa satisfacción de que me quería desahogar, o sea, me necesito desahogar, y está bien. El problema es que en muchas ocasiones lo hacemos demasiado seguido, en los lugares inadecuados y con las personas inadecuadas.
hay que saber dónde yo me voy a quejar y con qué propósito me estoy quejando, qué es lo que estoy buscando a través de la queja. Y entonces cuando de repente ya nos volvemos en esa parte, también cuando una persona mira y no has pensado hacer eso, ay Dios, vos crees que no he pensado en hacer eso, mira, pero ¿y si haces esto? No, mira, es que aquí ya. Entonces estamos nublando nuestra visión, aun cuando vemos la realidad, a generar cambios y solicitar ayuda para provocar ese cambio. Entonces permanecemos en la relación tóxica, no conversamos sobre las situaciones que nos pueden estar complicando en el trabajo, no buscamos alternativas de emprender para buscar mejorar nuestra economía. Entonces, todo elemento que pueda producir un cambio no existe. ¿Por qué? Porque estamos altamente enfocados, sobrepensando y quejándonos de manera excesiva y ya desarrollando patrones negativos en nuestra vida. Excelente. Y mientras hablabas, yo pensaba, esta mentalidad es algo, alguna debilidad, se puede decir, en ciertas personas, o es que la situación nos llevó a crear esa mentalidad, o es que ya teníamos un patrón, ¿no? Para que fácil lo que nos está pasando, pues lo agregamos a cómo nosotros pensamos, a esa forma de tratar las cosas en nuestra mente. ¿Cómo será? Generalmente esto creo que tiene que ver mucho con dos aspectos que nos derivan en una conclusión. Uno es los modelos que nosotros tuvimos a nuestro alrededor. De repente nuestro alrededor está compuesto precisamente por un clima de gente que se está quejando, que se está comportando así, o incluso modelos que pudimos haber tenido en nuestra infancia, mamá, papá, gente cercana que estuvo con nosotros, nuestros mismos compañeros de estudio, o sea, todo lo que al final trabajó y operó en nuestra etapa de formación. Que el problema que tenemos con la etapa de formación es que no siempre tenemos un recuerdo consciente de lo que nos pudo haber afectado, sin embargo nos afectó. Recordemos que los expertos nos mencionan que esa etapa de formación como tal puede estar terminando, varía en las personas, pero más o menos entre los 7, 8 hasta 10 años de repente de edad. Y no siempre tenemos recuerdos lúcidos de lo que pasó, pero al final afectó en nuestra forma de ser y fue lo que aprendimos. Y eso es lo siguiente, modelos y aprendizaje. ¿Qué fue lo que fui aprendiendo? Pero esos modelos y ese aprendizaje derivó en un elemento muy poderoso en nosotros que se llaman creencias. Entonces yo creo, como yo lo aprendí, yo lo vi, y de alguna manera era la forma en cómo se comportaba mi entorno y era lo que le funcionaba, o es más, tal vez en algún momento a mí me funcionó el quejarme, porque cuando yo me quejo la gente se compadece de mí, y ojo, compasión y lástima no es lo mismo. Y entonces sin darnos cuenta podemos, en lugar de estar provocando compasión en las personas, podemos estar provocando la lástima, pero no la diferenciamos. Porque el resultado es que si yo me estoy quejando con Martita, entonces viene Martita y a cada rato me dice, vas, ¿sabes qué, Juanfer? No tengas pena, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar. Y no necesariamente materialmente, sino que incluso moralmente, porque siempre me va a escuchar, porque siempre me va a tolerar mis quejas, nunca me va a confrontar, y yo me siento cómodo de que Martita me aguanta todo lo que yo le digo. Entonces, ¿qué hago? Me funciona. Entonces aprendí que esto es lo que... Entonces creo que la forma en cómo me debo de comportar, porque es lo que hasta el momento me está funcionando. Entonces acá es donde tenemos que revisar precisamente los modelos que yo he aprendido, los aprendizajes que yo he tenido a mi alrededor, pero llevarlo al final a la creencia que tengo. O sea, ¿por qué creo que esto me va a funcionar? ¿Por qué creo que esta mentalidad me está ayudando? O sea, ¿en qué me está generando un beneficio? La gran mayoría de ocasiones la respuesta es en nada o en muy poco. Entonces ahí es donde de repente en esa conciencia donde dice, si de verdad si esto no me está funcionando, ¿para qué lo voy a usar? Es como cuando de repente nos queremos probar. Yo creo que a todos nos ha pasado, y en el ejemplo de una mujer creo que puede aplicar muy bien, porque son por lo general son más buscadoras de detalles al momento de ponerse una prenda de vestir. Si yo voy a un almacén, miro una prenda, una camisa que me fascina, me gusta, digo, ¡ala, qué bonito el color, el diseño, todo está genial! Entro y les digo, mire, necesito una camisa. ¿Qué talla la necesita? Talla S o extra S, yo soy así, delgadito y toda la cuestión. Ok, fíjese que solo tenemos una L. Entonces, yo estoy consciente que no me va a quedar, pero me la pruebo, y aunque me queda mal, me queda grande, me la quiero poner. ¿Cómo me voy a lucir? No me ayuda en nada. A pesar de que, digamos, yo crea que esa camisa me va a quedar bien,
no me queda. Al revés puede pasar también, que me dice, mire, fíjese que solo tenemos talla de niño, déjeme ver si me la meto, toda la cuestión porque me gustó. Entonces tengo que aceptar en algún momento que lo que me quiero poner no me queda, no me sirve, no me es útil. Y entonces hay momentos en que tenemos que decir, de verdad, la queja no me ayuda, no me queda, no me es útil, no me sirve el ser el víctima, porque llevo años de estar viviendo en eso y no he logrado avanzar, no he logrado mejorar mi estado de vida con estarme quejando. Entonces, ¿por qué no pruebo otra prenda que tal vez sí me quede mejor, me luzca mejor y pueda realzar la belleza que yo de manera natural tengo? Me gusta mucho, ¿verdad? Esta explicación para que podamos analizar y ante todo el poder comprender de tantos patrones, creencias que nos heredan y nunca las cuestionamos, aunque nuestro punto sea válido, porque si algo aprendí definitivamente en el coaching, ¿verdad? Es que todo lo que pasamos es válido porque es nuestro dolor, es nuestra historia, es nuestro, ¿no? Y pues no es la otra persona la que lo está pasando, es válido llorar, es válido hasta cierto punto, como bien lo mencionaste, tener ese tiempo de decir lo que me está pasando, pero hay un punto en donde definitivamente, como tú dices, ¿verdad? Ah, ya ahorita ya no me queda esto, ya necesito hacer un cambio, probar algo diferente y en ocasiones se sigue abrazando eso que nos heredaron y hasta lo idolatramos, se puede decir, ¿no? Porque lo ponemos arriba de todo. Todo ese es nuestro día a día, lo contamos, lo seguimos contando, lo seguimos diciendo, haciendo de repente hasta más grande y no lo vamos creyendo. Se va grabando, como bien dijiste, en el subconsciente y se va volviendo una realidad en mi entorno. Y no nos damos cuenta cómo abrazamos esos patrones, esas herencias que empezamos. Es que a mi mamá le pasó, a mi papá le pasó, ¿no? Y lo hacemos como, ah, como a ellos les pasó, entonces yo también tengo derecho que a mí me pase, ¿verdad? Y nunca entramos a cuestionar nada y a decir, no, aquí algo puedo hacer. Y ahí viene el otro punto. Juanzar, ¿cómo nosotros logramos un cambio ahí? ¿Cómo le hacemos? ¿Por dónde iniciamos? Porque no nos damos cuenta, ya nos compramos nuestra historia, ya no nos aceptan en los círculos a donde íbamos a contar todo. Y pensaba yo lo que la Biblia dice acerca de la queja, ¿no? Pero lo vamos a dejar para otro tema. Pero ¿cómo yo corto ese círculo y digo, ok, yo puedo cambiar, yo puedo tener un cambio personal? Yo creo que aquellas personas que tenemos una confianza genuina y sincera en Dios, o que buscamos tener esa confianza genuina y sincera en Dios, tenemos todavía un factor adicional, porque voy a mencionar algunos aspectos, llamémosle de la practicidad, que incluso alguna persona que no cree en Dios pudiera tomar en cuenta, pero hay un factor muy importante en el aspecto de la creencia en Dios y el trato que Él tiene con nosotros. Con Dios el término de la meritocracia no funciona, porque creemos que no nos merecemos. Es que yo no me merezco eso, si soy la persona más fantástica del mundo, ¿cómo me va a pasar esto a mí? O sea, si soy la persona que más se entregó a esta persona, ¿por qué me está tratando de esta manera? Ujú. Si soy el que llega más temprano y me voy tan tarde, ¿por qué consienten más a la otra persona? Entonces, el término de la meritocracia no aplica en el caso de Dios, porque la Biblia nos dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, lo único que nos merecemos es la muerte. Punto. O sea, Jesús mismo dijo, es que no hay bueno, uno solo. ¿Sí? Dios mismo dice en el Antiguo Testamento, busqué un hombre justo por toda la tierra y no lo hallé. O sea, perdón, no se la lleven que ustedes tienen el mérito para que les vaya bien en la vida. No. Entonces ahí es donde entra el factor importante, que es la gracia de parte de Dios, pero también el cuidado y el propósito de Dios. Entonces ahí es donde entra el famoso Romanos 8:28, de que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y ojo, porque la gente se queda hasta ahí. Esto es, los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, al final, dentro del trato personal que Dios tiene conmigo, dentro del plan que tiene conmigo, hay un propósito para ese rechazo, para ese desprecio, para esa situación negativa, para esa situación que está pasando. Y entonces al final, el primer paso que nosotros deberíamos de dar es entender, reconocer que esto proviene de la permisividad de Dios.
No siempre Dios manda las situaciones complicadas. Recordemos el caso de Job, ¿sí? Él no lo mandó, sin embargo lo permitió. Y la historia de Job, cuando uno la analiza, se da cuenta que precisamente es una explosión de aprendizaje y de enseñanza para hacer crecer a Job y prepararlo para un mejor futuro. Ahora, esto también no quiere decir que porque hoy me vaya a ir mal, más adelante me va a ir bien. Nada lo garantiza. Vuelvo a repetir. Entonces, al final es ese trato que uno tiene que tener de Dios está trabajando conmigo de una manera unipersonal, un trato que está teniendo conmigo, y eso me ayuda. Eso es lo primero. Ahora, aspectos importantes. Creo que es clave y fundamental para empezar a cambiar, reconocer que tengo que cambiar, ¿sí? Reconocer que sí me quejo mucho, reconocer que sí me estoy haciendo la víctima, reconocer que estoy sobredimensionando algunas de las cosas que me pudieran estar pasando, que sí, ya pasó el tiempo de la queja. La Biblia dice que hay tiempo para todo, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, o sea, cuando llore bien, cuando vaya a alegar, alegue bien, cuando se vaya a quejar, quéjese bien, pero no permanezca ahí todo el tiempo. Entonces hay momentos en donde uno tiene que decir, bueno, ya se acabó el tiempo de quejar, ahorita voy a seguir al siguiente proceso, ¿verdad? Esto implica también en algún momento reformular mi narrativa de lo que está pasando, ¿sí? Ya no es simplemente me hicieron, ¿verdad? Es que fíjese, Martita, que a mí me hicieron esto, o sea, fulanita de tal me rechazó, en el trabajo mi jefe me hizo esto y entonces por eso yo no. Me pasó esto y yo decidí actuar de esta manera. O sea, entonces me empiezo a empoderar incluso en mi propia narrativa. Y entonces ya no simplemente me convierto en alguien que a sí mismo se está alimentando con su propia forma de hablar de la culpabilidad de otros y responsabilizando a otros de que por eso yo actúo, sino que yo tomo la decisión de decir, esto es lo que, así es como yo reacciono. Y entonces en ese cuestionamiento es decir, ¿por qué cada vez que no me reconocen en el trabajo yo me siento mal? Porque no es problema que no me reconozcan, es mi situación. O sea, bueno, es probable porque tal vez yo desde niño esperaba el reconocimiento de mis papás y nunca me lo dieron. Entonces ahí entendí una situación que debo de arreglar en mí. Porque es probable que mi jefe no vaya a cambiar, es probable que mi pareja no vaya a cambiar, es probable que mis hijos no vayan a cambiar. O sea, nadie tiene la obligación de cambiar solo porque a mí no me funciona. Entonces el asunto es, ¿qué decisiones voy a tomar yo para cambiar? Entonces, reformular mi narrativa es muy importante, porque tengo que empezar a hablar de una manera distinta. La Biblia habla sobre el poder que tiene nuestra lengua para construir y para destruir. Pero ojo, esto no es solamente el que lo que yo le diga a Martita la puede destruir o construir a ella. Lo que yo digo en mi vida puede construir o destruir para mí mismo. El primero que escucha soy yo. Y eso es parte de lo que yo tengo que tomar en consideración. Entonces, ¿qué necesito? Probablemente darme cuenta que, como dice en la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces lo que sucede es que sin darme cuenta estoy reconociendo que lo que abunda en mi corazón, porque en algún momento lo dejé entrar, es queja, molestia, incomodidad, tal vez rencor, toda esa cuestión que digo no me sirve. Entonces, ¿qué debo de hacer? Cambiar lo que tengo acá. Entonces debo buscar fuentes de inspiración. Debo de buscar, tal vez cambiar mi círculo social. Tal vez no me está funcionando la gente con la que estoy hablando, porque de repente si yo llego con Juan a alegarme y toda la cuestión, sí, vos tenés razón, ahí nadie no te merecen y toda la cuestión, él sigue alimentando. Pero entonces de repente yo tengo que ir con Martita y Martita me dice, Juan Ferry, no ha pensado en hacer otras cosas, mírelo de una manera positiva. Y aunque al principio me suene incómodo, porque no estoy acostumbrado a ese insumo, ¿verdad? Y mi corazón se sienta raro, si yo sigo practicando el llenarme de inspiración a través de buenas lecturas, a través de podcasts como estos, conversaciones, ayudas intencionales que estoy teniendo, se va a convertir en algo que me va a alimentar. Y entra para mí otro elemento súper importante, Martita, el aprender a practicar la gratitud. Si usted me preguntara cuál para mí sería el antídoto, el mensaje central, y si de todo lo que hoy digamos a las personas yo pudiera tener la garantía que va a quedar un solo concepto y que al final una sola acción yo le buscaría pedir a las personas, es practique la gratitud. La gratitud se convierte en un elemento clave y fundamental que nos impide quejarnos, ¿sí?
nos impide quejarnos. La gratitud se convierte en ese elemento donde empezamos a ver por encima de la situación que nos está viendo. Una persona que es agradecida no niega la realidad, pero ve por encima de ella. Una persona que es agradecida no mira la escasez, sino que valora lo poco que tiene. Y entonces se vuelve un mejor administrador de lo que tiene. Es que no tengo mucha gente que me apoye. Ok, valoro a los pocos que sí me apoyan porque soy agradecido. Es que no tengo a nadie que me consuele. Entonces me valoro a mí mismo porque yo mismo me puedo consolar. Y valoro más mi relación con Dios porque Él está ahí conmigo. Entonces, el agradecido no le da espacio a la queja. O sea, no la va a negar. En algún momento como ser humanos vamos a sentir ese deseo de quejarnos. Vuelvo a repetir, es que no es malo. Es un acto natural, normal, que Dios lo permite. Pero llega un momento que hasta Dios, en el caso de Job, le dice, ya, basta. Si fuera guatemalteco, le dice, mano, ya, suficiente. Porque le dice, ahora cállate y me vas a escuchar a mí. Y es donde Dios, ¿dónde estabas cuando yo hice la tierra? ¿Dónde estabas? Entonces Dios como que le empieza a hacer ver, ve más allá de tu realidad. Y es donde después Job impresionantemente dice, de oídas te había oído. En la abundancia, en lo bonito que me iba en la vida, solo de oídas te había oído. Pero en la dificultad, en la problemática, mis ojos te vieron. Y eso es genial. Entonces creo que esos elementos, Martita, nos pueden ayudar. Y también considero muy importante que si de repente alguna persona pudiera considerar que está en una situación extrema de este tipo de aspectos que hasta nos pueden llevar a veces a estados depresivos o estados de rencor que son difíciles también de salir, mi recomendación es que busque ayuda. Mi recomendación es que de repente pueda buscar una ayuda profesional, puede ser algún coach, puede ser algún terapeuta, puede ser algún líder espiritual, un proceso de acompañamiento, porque no nos pasó eso de la noche a la mañana, fue un proceso llegar hasta ese lugar, probablemente va a ser un proceso salir de ese lugar, y es un proceso en el que sin darnos cuenta muchas circunstancias y personas colaboraron para que yo llegara hacia él, entonces debo ser intencional para buscar cosas, circunstancias y personas que me ayuden a salir de él para poder encontrarme en ese estado de plenitud, de gratitud, de bienestar que yo quiero tener en mi vida. Definitivamente yo decía, wow, cuánta riqueza, ¿no? Cuánto consejo que podemos encontrar entre tus palabras y me venía mucha riqueza como el hecho que entra aquí en donde nos hablan del amor propio, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tanto vamos a estar como no amándonos en esa situación, ¿no? Sufriendo en una cárcel mental, espiritual, que tanto nos amamos como para decidir salir de ahí. Y en cuanto a Job, ¿no? Yo hace poco le decía a mi esposo que escuchaba a una persona, pero era su queja constante. Escuchabas el mismo, y era un varón, ¿no? Y su queja constante, y su queja constante. Y entonces yo le digo, ay, ahora entiendo a la esposa de Job, que muchos en la Biblia dicen que le dice, ay, ya, deja quejarte, ¿no? Entonces maldice a tu Dios y muérete, ¿verdad? Como ya, párale, ¿verdad? Porque hay puntos extremos, ¿no? De gente que definitivamente las personas toman la queja como para encerrarse en eso y eso no les ayuda y bien comparto contigo la compasión y la lástima son cosas muy diferentes. Así es. Entonces, y para ello quisiera que en lo que nos compartiste pudiésemos extraer, ¿no? Esas, qué fortalezas nosotros necesitamos desarrollar. Mencionaste varias en lo que nos compartiste, pero ¿qué crees que si pudiésemos mencionar las más importantes? Y bien hablaste de la fe, hablaste de Dios, hablaste de muchas cosas, pero al extraer las principales, ¿cuáles consideras que debiésemos de estar desarrollando? Creo que deberíamos de estar trabajando por lo menos en tres, que creo que con otras palabras las fui mencionando. Lo primero creo que es el empoderamiento personal. Creo que es la parte de sernos responsables de nosotros mismos. El entender que si bien en muchas de las situaciones nosotros no fuimos
los culpables de llegar a la situación en la que estamos, porque es otra de las cuestiones que el victimismo nos lleva, o sea, y es razón, es una razón justificada, pero que sea una razón justificada no quiere decir que sea válida. El que es que a mí esto me hicieron, ¿verdad? Y estoy hablando de casos extremos, o sea, de repente personas que tal vez sufrieron algún tipo de abuso mental, emocional o físico en su vida, y eso fue determinante para que ellos de alguna manera generara este tipo de pensamiento, y no estoy minimizándolo, todo lo contrario, no tuvo la culpa, pero ahora él necesita empoderarse y hacerse responsable de su futuro. Él necesita decir, o sea, es que la persona que abusó de mí, ahí está. Es que la persona que cometió este atropello conmigo siguió su vida y probablemente sigue atropellando a otras personas y sigue abusando de otras personas, lamentablemente. Pero ¿qué va a hacer de mi vida? No puedo estar yo sumergido en esta queja toda la vida, entonces me tengo que empoderar, hacer ese empoderamiento personal para poder avanzar y seguir adelante. Y esto creo que va muy de la mano, Marta, recordando el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo menciona que el famoso aguijón en la carne, que nadie sabe qué es y que creo que toda la gente va a hacer cola en el cielo para, mano, ¿y cuál era el aguijón? Le va a decir, ¿verdad? O sea, todo el mundo Sí. así, te va a estar preguntándole, ¿verdad? ¿Qué era Aclare. cuál era, ¿verdad? Nos dejaste con la duda, pero lo importante no era el aguijón, lo importante era que Pablo estaba diciendo, me estaba quejando con Dios. Y Dios le dijo algo clave y fundamental. ¿Qué le dijo, Martita? ¿Se recuerda? Bástate de mi gracia. Es lo que hemos platicado. O sea, está dentro de mis planes, tranquilo. Yo no he perdido el control. Yo supe que te abusaron. Yo supe que pasó esto. Yo supe que no te están tratando bien. Yo he tenido, o sea, lo he permitido. ¿Pero por qué? Porque mi gracia es suficiente para eso. Entonces, con ese, uno puede avanzar y empoderarse, número 1. 2, creo que es importante el aprendizaje y crecimiento. Creo que es importante que estemos aprendiendo y creciendo. Aprender sobre mí, sobre el por qué hay ciertas cosas que sí me afectan, otras que no me afectan, porque hay cosas que soy más sensible que otras, y crecer sobre ese tipo de elementos que me pueden ir ayudando. Cómo puedo ir mejorando, qué tipo de herramientas me pueden servir, cómo puedo ser útil. O sea, aprender y crecer creo que es un segundo elemento. Y un tercer elemento creo que es mantener una mentalidad de solución. Es ya donde estamos buscando el cambio en nuestra mentalidad del victimismo a la mentalidad de la solución. Y nuevamente la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser renovados y transformados en la forma en como nosotros pensamos. Y también hay algo interesante, dice, no se adapten al mundo, o sea, es que así empieza, no se adapten, o sea, el mundo les va a decir que se tienen que quejar, el mundo les va a decir que es válido ser el víctima, el mundo les va a decir, y a lo mejor tal vez les ha funcionado, pero no les ha sido útil. Te ha funcionado porque la gente en la lástima que te tiene, en el compadecimiento, pero lo que sucede es que al final no nos damos cuenta que el victimismo quita la atractividad que nosotros podemos tener para otras personas. Porque de repente entra Juanfer y Juanfer es un victimista que se está quejando y hay una reunión, ahí viene aquel. Y solo es que cómo se queja, es que todo va a alegar, que si dieron tamales va a alegar, que si dieron pollo va a alegar, que si dieron, no lo queremos. Pero vuelvo a repetir, cuando usamos ese antídoto que platicé hace un momentito, del ser agradecidos, la gratitud nos vuelve atractivos. Y eso es una mentalidad que vamos desarrollando, que vamos moviendo. Entonces, esa práctica es importante. Entonces, creo que esos 3 elementos, Martita, sumado a lo que hemos venido conversando, pueden ayudar. Excelente, Juanfer, y ya para ir aterrizando, ¿no? Vamos a hablar un poquito acerca de qué acciones pudiesen ser las para tomar el control, las inmediatas o las intencionales, ¿no? ¿Cuáles debiesen ser? Pero antes de que me menciones cómo actuar con intención, me encantó mucho el punto de la gracia. Y es que en estos últimos meses, pues aprendí algo muy, muy lindo, importante para mi vida. Yo soy una persona que tú mencionaste al principio que a veces despistado aquí, que vas con tu día a día, ¿no? Yo soy una persona, todo lo contrario, soy una persona muy ordenada, que no se tiene que salir esto de acá y bueno, ¿verdad? Muy perfeccionista y he trabajado eso durante años, pero y mi mentalidad sí no existe la queja, ¿no? Entonces, es como pensar la meritocracia.
Entonces, como hago esto perfecto, me va a ir perfecto. Bueno, tuve una experiencia que definitivamente me hizo ver que nada de eso, la meritocracia como tú dices, ¿no? Es que Dios nos da porque nos ama, no porque hagamos Sí, puntos en el cielo. Y exacto. esta cuestión de bastarnos con la gracia, veía yo todos los siervos del Señor en la Biblia, ¿no? Y especialmente enfocado en David, aprendí mucho que a pesar de sus adversidades, de sus luchas, de sus fallos, del pecado, o sea, podemos ver a un ser humano ahí como tú bien expresaste, quién es bueno. Cuando a Jesús le preguntan, le dice, maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? No, ni él Ujú. ostentó a llamarse bueno. Y pensaba yo y decía, wow, Señor, el exponer, el ver la historia de tantos siervos que tuvieron sus adversidades, su naturaleza, el pecado y todo, pero en ningún momento los dejaste porque no buscabas perfección, sino disposición de cumplir ese propósito y que dependían de ti, no dependían en su propia prudencia de decir voy a hacer las cosas bien, sino que no importó si en algún momento se fueron a la izquierda o a la derecha, siempre estuviste ahí para enderezar esa vereda, para cumplir ese propósito y no los dejaste y no los abandonaste. Entonces, que nos baste la gracia del Señor y me quedo con esa riqueza antes de que tú nos menciones, ¿no? ¿Cómo podemos actuar con intención? Ok, genial. Solo quiero añadir un tema porque a veces el tema de la gracia también, sin darnos cuenta, como seres humanos, tratamos de distorsionarla. Porque Pablo también dice, abusaremos pues de la gracia de ninguna manera. Entonces creo que es una cuestión donde se suma a la gracia de Dios mi responsabilidad, ¿sí? Ujú, Entonces es la parte donde yo tengo que hacer lo que a mí me corresponde porque Dios no lo va a hacer, ¿sí? La Biblia dice que nosotros tenemos que esforzar y ser valientes. Esa es la parte que a mí me corresponde, esforzarme y ser valientes. Él dice, yo voy a estar contigo, te voy a poner de mi gracia y entonces vas a tener el éxito. O sea, solo la gracia, sin mi esfuerzo y sin mi valentía, no produce éxito. o lo contrario, ¿no? Solo mi esfuerzo y la valentía, sin la gracia, tampoco va a producir el éxito. Los dos elementos tienen que estar de la mano, porque si no me vuelvo un abusador de la gracia. Y Ujú. Dios no se deja manipular, Dios no se deja chantajear, y Dios no va a estar también desperdiciando, lo voy a decir de esta manera, su gracia en alguien que no está siendo responsable con ella. Entonces creo que es un aspecto muy importante. Regresando a esta pregunta, Martita, creo que ya en esta parte final es importante que las personas podamos ir teniendo elementos muy, muy prácticos. Yo diría 4 elementos que yo he encontrado en mi vida que me ayudan a tener esa esperanza de manera práctica. La primera es la humildad de reconocer que solo no puedo. Entonces es importante buscar ayuda, entender mi círculo de influencia en este momento, tomar decisiones a veces de cambiar, qué relaciones tengo que terminar, qué relaciones tengo que iniciar, qué relaciones tengo que fortalecer. Entonces la humildad de reconocer que solo no puedo, necesito de otras personas para que me puedan ayudar. Segunda palabra y clave importante es el orden. El orden tiene que ver con esa mentalidad, el cambiar, el decir, este orden que he llevado no me ha funcionado. Estas prácticas que he tenido en este momento me están deteriorando y me están desgastando. Entonces tengo que reordenar mi vida. Y aquí es donde entra esa mentalidad dinámica de aprender, desaprender y volver a aprender. O sea, nos toca a veces qué cosas que yo aprendí tengo que desaprender para volver a aprender otras cosas que me pueden ser útiles. Tercera palabra es la perseverancia. Insistir, insistir de manera estratégica, probar, reconocer que no va a salir bien a la primera, reconocer que de repente va a decir, mire, también que iba, pero mire, lo vi otra vez y se me derrumbó otra vez el mundo. No me volvieron a llamar para tal actividad y entonces yo me volví a sentir mal. Eh, Me recordé de tal cuestión, vi un programa de televisión y me derrumbé. O sea, persevere, siga adelante. Esto va a ser muy importante el que uno pueda seguir en esa constante de la perseverancia. Y la última palabra es el enfoque, tener una visión clara, tener una visión clara que nos va a ayudar a poder ser buenos gestores de nuestros recursos, de nuestro tiempo, de nuestro recurso económico, de nuestra energía, de nuestra forma de pensar. Se necesita precisamente eso. Entonces, si usted, que he visto que ha estado tomando notas, utiliza las primeras letras de las 4 palabras, la H, la O, la P y la E, se va a dar cuenta que acaba de formar la palabra hope, esperanza.
Entonces ese es un recordatorio constante que yo tengo. Necesito tener gente a mi alrededor, saber qué cambios tengo que hacer en mi forma de pensar para tener un nuevo orden, perseverar de manera constante, que las cosas no salen siempre a la primera, y mantener clara la visión, qué tipo de persona quiero llegar a ser. Si quiero seguir siendo el tipo de persona que la gente rechaza porque se queja, quiero seguir siempre siendo ese quejumbroso, ese victimista que se está viendo todo, entonces, o quiero ser una persona distinta, y sobre eso ya puedo llegar a construir. Entonces creo que estos 4 elementos nos pueden ayudar de una manera muy práctica a poder avanzar en este proceso, Martita, para poder cambiar nuestra forma de pensar y de ser. Excelente, querida comunidad, así es como vamos llegando al final. Para mí ha sido un tiempo de riqueza, no saben con cuánto me queda acá como esos pajaritos en la cabeza, pensando, analizando y tratando de asimilar todo lo que hoy pues Juanfer nos compartió en un breve tiempo, porque sabemos que, bueno, él también está ocupado, pero sabemos que este espacio queda abierto para que regrese las veces que quiera venir a compartirnos, a darnos su punto de vista, su riqueza, y ante todo ese enfoque de la palabra que nos viene a sustentar y viene a cambiar esa cultura que tal vez nos heredaron, que tal vez traemos, la mentalidad y toda la palabra de Dios nos eleva, ¿no? Porque nuestros pensamientos que sean como los de Cristo, siempre hay algo que podemos cambiar, aprender, y hoy no es la excepción, ¿verdad? Así es que el día de hoy, Juanfer, si quieres agregar algo más, yo quiero decirle a la comunidad, por favor, de que tome nota y ante todo que confiemos en Dios, ¿no? En oración, pero también él habló de algo. La gracia con acción y la acción sin la gracia, pues no funcionan, ¿no? Tiene que ser esa combinación en donde sé valiente y esforzado, yo lo hago, y la gracia de Dios. O si yo estoy haciendo mi parte, pero no tengo el toque del Señor, pues tampoco, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que ir, definitivamente yo le decía hoy al Señor, ¿verdad? Reconozco que apartada de ti nada puedo hacer, Señor, no funciona, no se multiplica nada, no avanza, no hay nada. Así es que, Juanfer, muchísimas gracias por este tiempo y te dejo las últimas palabras para que puedas cerrar este momento. Hablábamos hace un momentito, Martita, de una palabra clave que tenemos que tener clara, que es la compasión en contra de la lástima. Y yo encontré un concepto de compasión que me gustó mucho. Dice, es un sentimiento que se manifiesta desde el contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Y quiero cerrar con esto precisamente porque las personas que cuando caemos en ese plan del victimista, uno de los ingredientes que nos es muy útil para reaccionar y que andamos buscando es precisamente eso, la compasión. Y dice en un momento que Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Es decir, Jesús manifestó ese sentimiento del contacto, la comprensión del sufrimiento que usted tiene y que es real, porque no estamos diciendo que no sea real, Jesús sabe eso. Y por eso es que lo que él siente es algo más intenso que la empatía, es esa percepción y compenetración que él está teniendo en su sufrimiento, en el dolor, en la situación complicada, y por lo mismo él tiene el deseo, y aquí algo genial, no solamente el deseo, sino que el poder también para poder llevar acciones de aliviar, reducir e incluso eliminar por completo la situación que nos pueda estar afectando. Entonces creo que esto es clave y fundamental en este tiempo en que estamos hablando de este tema. No negamos realidad, recibimos la compasión de Dios, de la gente, pero también con gratitud actuamos usando la gracia a nuestro favor para salir de ese momento y brillar. Muchísimas gracias, Juanfer, muchísimas gracias de veras de todo corazón por tu aporte, la riqueza y ante todo por estar en este espacio. Querida comunidad, nos conectamos, nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias, muchas bendiciones y gracias por ser parte de este proyecto de Dios.